Estoy muy contento por estar acá. Yo trabajo en la Sociedad Rural Argentina, soy economista. En este momento estoy a cargo del Instituto de Estudios Económicos porque Ernesto Ambrosetti, que es el economista jefe, está de licencia trabajando actualmente en el Ministerio de Agroindustria. Les manda saludos a todos porque me dijo que tiene muchos amigos acá, así que aprovecho este momento para enviárselos. Bueno, el motivo de esta jornada, de esta charla, es básicamente darle contenido a la palabra competitividad, ¿no? Porque la palabra competitividad parece una cosa muy abstracta, poco concreta, y en realidad hay una metodología, ¿no?, que instrumentó el World Economic Forum, que es una institución internacional, que le fue dando justamente contenido a esta palabra para poder realmente, cuando nosotros hablamos de competitividad, saber de qué estamos hablando, cuáles son los temas que impactan, cuáles son los temas que hay que tener en cuenta al momento de hablar de competitividad. Argentina, ya lo sabemos, es un jugador muy importante en el comercio mundial de alimentos, ¿no? ¿Y ustedes qué tienen que ver con esto, no? Tienen que ver mucho con esto. Saben que si uno plotea el mapa de esta zona y agarra los departamentos, de 4 departamentos de la provincia de Chaco, que son 12 de octubre, 9 de julio, Chacabuco y Fray Oro, 4 departamentos de Santiago del Estero, que es Ibarra, Tahuada, Belgrano, Moreno, y un departamento de Santa Fe, 9 de julio, el norte de Santa Fe. Ese grupo de 9 departamentos hace 20 años producía 1,2 millones de toneladas de granos sumadas. Actualmente produce 7,5 millones de toneladas de granos, o sea, 5 veces más en 20 años. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en 20 años tuvieron una tasa de crecimiento de la producción entre el 9% los primeros años anual y 8% anual la segunda década. Cuando, digamos, en la segunda década buena parte de la producción nacional crecía al 1%, 1,5% anual. Ustedes crecían al 8%. O sea, es un nivel de actividad que por ahí ustedes que están acá no se dan cuenta, pero están, digamos, produciendo a un ritmo muy, muy importante y muy fuerte. ¿Eso qué tiene que ver con la economía? Por ejemplo, un dato, porque yo decía, bueno, ¿cómo hago para palpar esto en términos de economía, ¿no? Porque PBI de la región, ¿cómo la puedo sacar? Bueno, dije, bueno, voy a ver un dato clave, que es el que ven todos los países, ¿no? Que es la población. La población en el fondo, ¿no?, tiene un contenido económico. Cuando aumenta es porque, digamos, la gente está ahí, se queda ahí y, digamos, y decide ampliar su familia, ¿no? Y lo que veo es que si uno suma estos 9 departamentos, la población intercensal entre el 2000 y el 2010 creció 10,8%. ¿Saben cuánto creció Santa Fe? En promedio 6%. ¿Saben cuánto creció Chaco con todos los departamentos en promedio? 7%. ¿Cuánto creció Santiago del Estero? 8%. O sea, creció esa región, la población en ese lugar creció mucho más alto que lo que creció el promedio de sus provincias, e incluso creció al mismo ritmo que lo que creció la población nacional, que creció 10,6%. Con lo cual, eso es un tema muy importante, digamos, para, digamos, sostener, ¿no?, y para celebrar. Argentina es un jugador muy importante y todo lo que ustedes producen, o mayormente todo lo que ustedes producen, está conectado con el mundo. Digamos, les diría que la actividad que ustedes hacen todos los días justamente tiene su resultado, lo hacen para poder colocarlo en algún lugar del mundo. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Bueno, vamos a ver cómo es el plano, el mapa de las exportaciones de alimentos, ¿no? Entonces, ustedes saben que a nivel mundial se exportan 1.600 billones de dólares cada año de productos alimenticios, de alimentos. De esos 1.600 billones, Estados Unidos, que es el principal productor mundial de alimentos, tiene el 10%, ¿no?
y creció en los últimos 10 años, creció un 94% en los 10 años. Argentina tiene el 2% de esa producción de alimentos, 34.000 millones de dólares, y creció un 80%, o sea que creció muy por debajo de Estados Unidos, ¿no?, que ganó posición. Nosotros crecimos por debajo de lo que creció las exportaciones mundiales, con lo cual perdimos posición. Antes éramos el 13 y ahora somos el 15 a 2015, ¿no? Los datos de 2016 todavía no estaban en fuente OMC, por eso nosotros no los calculamos de esta forma. Con lo cual, lo que nos tenemos que ver es qué pasó con otro set de países que, lejos de crecer a la tasa promedio, crecieron casi al doble. Por ejemplo, Brasil creció 128% en el comercio, en las exportaciones de alimentos, China 153%, Indonesia 183% y Tailandia 105% y la India 244%. O sea que mientras nosotros crecíamos 80%, ¿no?, en esta década, otros países estaban a otra velocidad, ¿no? Entonces, lo que plantea este estudio es qué es lo que hacían, qué situación tenían estos países para que puedan crecer a una tasa mucho más rápido que la que crecimos nosotros. Estos 15 países que son los principales productores de alimentos del mundo son el 89% de las exportaciones de soja, o sea que dentro de esos 15 están con los que nosotros tenemos que competir. El 70% de las exportaciones de maíz, el 61% de las exportaciones de trigo, el 83% de las exportaciones de carne están dentro de ese grupo de 15 países, el 76% del azúcar y el 72% del vino. Nosotros, desde hace 2 años, empezamos a desarrollar esta metodología que armó el Banco Mundial, el World Economic Forum, para poder darle contenido y poder justamente mostrarle a la gente cómo hacer hacia adelante para poder ir limando los distintos puntos de competitividad, los lugares donde hay que lograr competitividad, para poder, como dice Luis Miguel, y lo ponen todos, ser, digamos, supermercados del mundo y poder competir en las góndolas, ¿no?, en las góndolas con el resto de nuestros países competidores. El World Economic Forum estableció toda una metodología que la hace más de 30 años, ¿no?, en donde sirve para unificar los criterios de cada uno de los países. Participan 139 países en esta comparación internacional y en función de encuestas y los datos económicos que van haciendo todos los años, uno puede tener una dimensión de qué es esto de la competitividad. ¿Qué es lo de la competitividad? Acá. El resultado de este trabajo muestra que Argentina es el 15º exportador mundial de alimentos y está en el puesto 104 de competitividad el año pasado, el resultado de esto. Eso significa que somos un país importante, digamos, en el comercio mundial de alimentos, pero a pesar, digamos, de los problemas de competitividad que vinimos arrastrando, digamos, por décadas. Sí. La competitividad se mide en función de 3 grandes lineamientos, que son los requisitos básicos que hacen a la competitividad, la eficiencia, puntualmente, que está adentro de cada uno de los negocios, y lo que tiene que ver con la innovación. En cuanto a los requisitos básicos, los puntos más importantes son las instituciones, ¿no?, todo el desarrollo institucional, la separación de los poderes, cómo funciona la prensa, cómo funciona la justicia, la infraestructura. A esto no hace falta que les diga a ustedes, digamos, lo que es poder contar con infraestructura adecuada para poder movilizar, y la logística. Todo lo que tiene que ver con el entorno macroeconómico, y acá hay 2 cosas fundamentales, una es la inflación y la otra es el déficit fiscal.
Otro punto muy importante es lo que es la salud y la educación primaria, la educación profesional. Esos 5 puntos conforman lo que son los requisitos básicos que un país tiene que tener para poder avanzar en un nivel importante de competitividad. Después hay otros requisitos que tienen que ver con la eficiencia, y dentro de la eficiencia está todo lo que es el funcionamiento de los mercados. Esto nosotros lo vivimos hasta hace 2 años con el problema que había, por ejemplo, con el trigo en los mercados, que no se sabían las cotizaciones, no se sabían los precios, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, y acá, digamos, este es un punto muy importante hacia adelante, sobre todo por toda la cuestión de contingencias que se generan por las acciones que se toman. Todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, tener un sistema financiero competitivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el nivel tecnológico y con el tamaño de mercado, que es todo lo que tiene, digamos, todo lo relativo a cómo nosotros nos posicionamos frente al mundo. Y después hay 2 temas puntuales que están en innovación, que es el agregado de valor y la innovación, que tiene que ver con el grado de sofisticación que se le da a los productos al momento de, digamos, ser comercializados. Entonces, Argentina acá, ¿cómo está en estos puntos? En cada uno de estos puntos está, digamos, de 0 a 3, el mejor es 6, ¿no? Argentina, digamos, está mejor, pareciera, en salud, en educación, en tamaño de mercado, en nivel tecnológico, pero con algunos déficits en todo lo que tiene que ver con las instituciones, con el entorno macroeconómico, con los mercados, con el mercado de trabajo y el sistema financiero. Ahora, y infraestructura. Entonces, ¿cómo están los 15 que les mostré en los 15 países que son los principales exportadores de alimentos del mundo en esta materia? El promedio está acá, ¿no? O sea que está muchísimo mejor parado, ¿no?, que lo que estamos nosotros en materia de todos estos. Ahora lo que vamos a plantear hacia adelante es ir abriendo algunos de estos aspectos para ir profundizando en el detalle, ¿no?, de justamente darle contenido a esta palabra de competitividad. Entonces, dentro de los requisitos básicos que les comenté, vamos a hablar del entorno macroeconómico y algunos puntos de la cuestión de infraestructura. En el tema macroeconómico, como les dije, el principal problema es la inflación. La inflación, que veníamos en torno a un 30% de expectativa de inflación. Nosotros, si te parás hace un año, vos estabas hace un año acá, estabas acá, 30%. Hoy estás 20%, 21% expectativa de inflación hacia adelante. ¿Esto qué tiene que ver para el desarrollo de los negocios de cualquier negocio, ¿no? Tiene que ver con el horizonte que uno le puede dar a cualquier proyecto de inversión hacia adelante. Fíjense lo que pasó en el tema ganadero. Esto que está acá es la evolución de la faena bovina por categoría. La azul son los novillos, la roja son los novillitos, animales livianos. Como un negocio, digamos, de ciclo más largo, cuando la inflación subió de estos valores acá arriba, que estábamos acá, empezó a caer, y lo otro, digamos, se revirtió. O sea que el inversor optó por negocios de ciclos mucho más cortos para volver a sentarse, digamos, en la plata rápido. Entonces, a medida que la inflación vaya, digamos, exponiéndose, digamos, en los niveles que deberían ser, esta situación va a permitir poder desarrollar inversiones de horizontes más largos. Pero ¿cómo es la inflación comparada? Y acá quiero que empiecen a prestar atención, porque un poco, digamos, es cómo estamos nosotros respecto del mundo, porque nosotros no estamos solos en el mundo y tenemos que competir, digamos, con nuestros productos justamente en las góndolas si queremos posicionarnos en ese lugar. Bueno, los 15 países tienen menos de 5 puntos de inflación anual, digamos, menos nosotros, que estamos, estos son datos del año pasado, hoy acá estamos en torno al 20%. Pero para que sean comparables, yo dejé el dato del año pasado.
La presión tributaria, este es otro tema. Esta es la evolución de la presión tributaria de Argentina según el Banco Mundial. Pasamos de unos 23% del Producto Bruto a 32% del Producto Bruto, y esto solamente no incluye la totalidad de los impuestos. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial hace una metodología para que tenga, digamos, una comparación con el resto de los países. Pero nosotros estamos 32%, Estados Unidos 32%, China 28%, Tailandia 22%, o sea, todos los que crecieron más tienen una presión tributaria muchísimo más baja que la que tiene Argentina. Argentina, en realidad, si uno le agrega todos los impuestos, este 32 se te hace 41%. 41% el total de todos los impuestos, considerando nación, provincia, municipio y todo lo que tiene que ver con las contribuciones. El detalle de los impuestos por 3 niveles, yo lo sinteticé así: el campo, no sé cuáles son los impuestos, y paga 16 impuestos nacionales, paga 11 impuestos provinciales, ¿no? Y paga 7 impuestos municipales. Aparte de esto, tiene que hacerse cargo de un regímenes de información, digamos, que tiene más de 12 regímenes que tiene que informar a lo largo del año de todo tipo, ¿no?, que hace que todo esto no sea simple. ¿Cuál es el impacto? Bueno, esto que está acá es la evolución de la recaudación por tipo de impuesto, ¿no?, en el año 2016. Lo que vemos es que acá sobresale el tema de ingresos brutos. Ingresos brutos hoy es el tercer impuesto de recaudación a nivel total, a pesar de ser un impuesto provincial, el tercer impuesto, y esto creció de 1,7 a 4,1% del Producto Bruto, desde 2003 a 2016. Este es un tema que hay que ver porque impacta muy fuerte sobre los precios. Ahora, comparando la presión tributaria sobre un mismo modelo en cada uno de los países, vemos que en el caso de Argentina, que es este que está acá, todos los impuestos que paga, digamos, es equivalente a la misma ganancia que tiene, sin impuestos, 100%. Cuando vemos que la comparación misma en el resto de los países es 80%, entre 20 y 80% los que más tienen. Esto también muestra, digamos, el grado. Acá lo que más se está cargando de diferencia son el impuesto a la transferencia financiera, el impuesto al cheque y todo lo que tiene que ver con los impuestos provinciales, el impuesto sobre los ingresos brutos. La alícuota del IVA, acá también puse algunas comparaciones como para que puedan ver. Argentina, bueno, 21 y tiene alícuotas específicas entre el 27 y el 10,5%, pero Australia tiene, por ejemplo, un 10% de IVA, China un 17% de IVA, India entre un 12 y un 15, Indonesia un 10, Tailandia un 7, Estados Unidos entre un 0 y un 7,5%, o sea que acá es un tema en donde nosotros tenemos una carga, digamos, ya desde las alícuotas más altas. Pero bueno, yo me quiero quedar con esta foto, ¿no?, que fue cuando Luis Miguel anteriormente dijo que se igualaron las condiciones del campo, ¿no?, a los del resto de la economía. Con la política anterior, digamos, fruto de que se le sacaron las retenciones al trigo, al maíz y al girasol, lo que ocurrió fue que todo lo que se dejó de percibir por derechos de exportación se recuperó totalmente por una mayor recaudación, por impuesto a las ganancias, porque aumentó la producción y porque aumentó, digamos, el precio que recibió el productor. Eso, digamos, es una idea que debería de estar presente hacia adelante cuando uno digamos, vuelve a armar una política, o sea, se ponga a discusión este tema, porque el impacto que puede tener
en una economía el hecho de tener una menor carga tributaria, digamos, puede generar un efecto muy fuerte en lo que tiene que ver por el lado de la mayor producción, y eso a su vez genera, digamos, mayores ingresos tributarios en el resto de los impuestos que quedan. En materia de inversión, todos los países para poder crecer necesitan inversión. No hay otra forma, digamos, que exista que un país, digamos, para poder desarrollarse. Argentina tiene un 17% de su Producto Bruto de inversión. Eso es la inversión total argentina. El resto de los países está en el torno de entre un 25 y un 40% de todo su Producto Bruto, que es inversión. Entonces, este es un tema que también, digamos, si no se logra aumentar el nivel de inversión, digamos, el mismo crecimiento económico sin inversión no va a terminar generando empleo, con lo cual este es un punto muy importante hacia adelante para la generación de empleo y generación de actividad. Infraestructura. Este indicador es un indicador sintético que compara la calidad de las rutas, los ferrocarriles, los puertos, las comunicaciones telefónicas, la provisión de energía eléctrica, considera la velocidad, la frecuencia. O sea, es un indicador que es una síntesis, ¿no?, de todas estas variables. Lo que muestra este indicador es que Argentina está 85avo de 139, digamos, países, ¿no? Estamos en la mitad, pero los 15 con los cuales nosotros competimos todos los días en las góndolas, Holanda está tercero, Francia séptimo, Estados Unidos onceavo, el promedio es 33 de estos. O sea, acá tenemos mucho para trabajar. Vemos que a nivel nacional se está trabajando esto, hay obras, pero eso lleva tiempo, o sea que en un mediano plazo esperamos que va a haber una respuesta de esto, digamos, en lo que son los servicios que pueda, digamos, retribuir justamente toda esta inversión. Vemos que los fletes por modalidad en Argentina 13 centavos de dólar por tonelada kilómetro, en Brasil y Estados Unidos está en 0,6, o sea, es un 70% Argentina más caro que nuestros competidores. En el tema del tren, las tarifas son más homogéneas entre los tres países. Esto es fuente USDA entre los tres países. El tema acá es que esto casi es ínfimo, digamos, por ahora, la cantidad, digamos, de toneladas que se mueven por tren, aunque vemos que hay algunas inversiones que están tratando de movilizar el ferrocarril de grano, sobre todo por esta zona, que puede generar también en el mediano plazo un ahorro de eficiencia en el tema logístico. Y en el transporte oceánico también, los valores están en niveles competitivos, pero estos son puertos de aguas profundas, ¿no?, la comparación que hace el USDA. Si uno tiene que transportar, ¿no?, hasta Rosario, ahí sí tiene un costo adicional que estos datos no están mostrando. Por ejemplo, este es un ejemplo, un pallet de vino que se transporta por camión desde Mendoza hasta Buenos Aires, transportado por ferrocarril, es un 45% más barato. O sea que este es un tema súper importante hacia adelante y que se está analizando. En materia de eficiencia, acuérdense, tres grandes bloques, digamos, toda la cuestión de condiciones básicas, que ya hablamos de eso, eficiencia. Acá vamos a hablar de la cuestión de los mercados, el mercado de trabajo, el sistema financiero y el tamaño de los mercados. ¿Qué es lo que vemos acá? Voy a analizar, digamos, en parte algunos aspectos que tienen que ver con los insumos, que son digamos, cómo están los mercados de los insumos en esto. Lo que vemos es que desde agosto del 2015 hasta agosto del 2017
el litro medido en dólares, el dólares por litro, bajó de 1,30 más o menos a 1,10, ¿no? El litro en dólares, medido en dólares. Esto está tomado en la estación de servicio que informa acá en Las Breñas, la ruta 94. La otra cosa que vimos es cómo está funcionando el precio del precio que se paga en el interior respecto que el precio que pagan en capital, para ver si las tarifas están unificadas, ¿no? A lo largo de todo el territorio. Lo que vemos es que antes había una diferencia del 11% entre el gasoil que se paga en capital, ahora estamos en 9% respecto, digamos, del que se paga en el interior. O sea que hubo una leve, digamos, confluencia de estas tarifas. Acuérdense que esto llegó a ser hasta 20%, digamos, años atrás, ¿no? Pero bueno, el tema del precio del gasoil comparado sigue siendo, digamos, un tema importante. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con lo que pagan el gasoil nuestros principales competidores, Argentina está 1,14, todos los países de la Unión Europea están por encima de Argentina, pero los países que les mostré que más crecieron en los últimos años están bastante por debajo de lo que paga Argentina. 66 centavos Estados Unidos contra 1,14 en esta fuente de información. Indonesia, ¿no? Brasil, alguien comentaba, 96 centavos, Australia, 1,14 estamos nosotros. ¿Cuál es el problema del precio del gasoil? Es la composición impositiva que tiene, en parte, el mayor problema. Un 40%, 39% del precio del gasoil son impuestos. Hay 5 impuestos: el impuesto a la transferencia de combustibles, el IVA, el impuesto sobre el gasoil, ingresos brutos y algunos otros impuestos según la localidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta situación en otros países? Por ejemplo, Estados Unidos tiene un 22% de impuestos. Nosotros acá lo que estamos pidiendo es que se eliminen los ingresos brutos y el impuesto sobre el gasoil. Si se eliminasen estos dos impuestos, el precio del gasoil podría tender hacia los niveles que hoy tiene Brasil, ¿no? Los fertilizantes, otro insumo estratégico clave para la sustentabilidad del desarrollo del negocio. Lo que vemos es que en este mercado Argentina está muy parecido a Estados Unidos, ¿no? Está muy parecido, Argentina es la línea verde, está muy parecido a Estados Unidos y a la Unión Europea, Italia. Pero está, digamos, Brasil y Canadá, por ejemplo, que son otros dos competidores, lo tienen, digamos, al precio a un nivel más alto, menos competitivo que nosotros. En este mercado vemos que está funcionando adecuadamente por ahora el precio, la evolución y la tendencia del precio bull, que es este que está acá abajo, que es el precio de referencia internacional, está copiando bastante bien lo que la evolución del precio interno. Maquinaria agrícola. Vemos que un tractor John Deere, por ejemplo, de 116 caballos, es un 25% más barato en Brasil que en Argentina. Y en Estados Unidos los precios son similares en términos de dólares por una política de la empresa, pero el tema es que ellos tienen 36 meses de, digamos, una tasa nominal anual de 2,9% anual muy competitiva. Esta es la gran diferencia básicamente que tenemos con Estados Unidos en tema de maquinaria agrícola. En el tema laboral, ¿no? El tema laboral del mercado de trabajo, que es el otro contenido, digamos, de este paquete que hace a la competitividad, vemos también que los aportes y los costos extrasalariales, digamos, internos son, digamos, más altos que lo que son en otros países. Y acá lo que tiene que ver mucho es el tema de que en Argentina buena parte de los trabajadores no están incorporados de esto y esto es lo que hace
que el Estado haya impulsado, digamos, tasas tan altas, porque en la medida que se logre, digamos, poner a una mayor cantidad de empleados, el sistema podría funcionar con una tasa mucho más baja que el 44% actual, como tienen los países, por ejemplo, Tailandia 10%, Indonesia 7%, India 24%. El ejemplo concreto es esto, ¿no? Cuánto paga un productor de frutas en la Argentina y cuánto paga en Chile, ¿no? Un productor de frutas en Argentina paga en promedio, digamos, 32-33%, y en Chile paga 3,5%, ¿no? O sea, es una diferencia muy importante, sobre todo al momento de ir a competir con el resto de los países. El otro punto que es muy importante, y por eso tuvieron la charla anterior que tiene que ver con el financiamiento, es el financiamiento, ¿no? Hace un año la tasa Badlar, que es la tasa de referencia, digamos, de todo el sistema financiero para los préstamos, estaba en torno al 30%, hoy está en torno al 20%, o sea, tenemos 10 puntos menos. Acá hay una corrección que este programa macroeconómico está llevando adelante y esto es un punto positivo. Ahora, si nosotros vemos cómo está esta tasa comparada con el resto de los países que nosotros competimos, ellos tienen tasas de un dígito, y nosotros estamos, bueno, con este nivel de tasa. Este es un punto que en la medida que se vaya profundizando, digamos, este proceso de contener la inflación, digamos, y se vaya concretando esto, este tema también se va a ir solucionando. Pero también tenemos el desafío de darle mayor profundidad al sistema financiero. Y este es un punto muy importante. Argentina, el total de los depósitos del sistema financiero es el 14% del Producto Bruto. O sea que eso es la dimensión que tienen los bancos para prestar al resto, digamos, al sector económico. Brasil, por ejemplo, tiene 88% de su Producto Bruto, que es el total de los depósitos que sirve para prestarle al resto de la economía, ¿no? Y hay muchos países como, digamos, China, 157% de su Producto Bruto tiene para prestarle a todo el sistema. Y este es un punto muy importante. India, por ejemplo, que es el que menos tiene 33%. O sea que en la medida que se vaya, nosotros 14%. Entonces, en la medida que se vaya consolidando el sistema financiero, o sea, si uno quiere desarrollar una economía, ¿no?, en un sistema como el que estamos viviendo, un sistema capitalista que necesita de financiamiento para crecer y para financiar inversiones, este tema es muy importante que se solucione. No se solucionó por ahora, digamos, porque no es de ahora. Vean que esta línea, digamos, tiene una muy baja performance desde hace mucho tiempo y tiene que ver en parte con el tema de la economía marginal, ¿no? O sea, el tema de, vos lo comentaste y lo dejaste muy clarito con el tema de el tema, digamos, de la marginalidad. Este es un tema que es importante trabajar hacia adelante. Y esto es el crédito que se le da al sector agropecuario. En el último trimestre subió del 2,9% del total de los activos financieros al 3,1% del total de los activos financieros. Pero acá todavía hay mucho camino por recorrer porque el histórico está en el 4% del total de los activos financieros, que en la medida también que todas las cuestiones macroeconómicas que afectan en el fondo de todo al sistema financiero, porque para poder esterilizar, digamos, se necesita llevar adelante esta política de Levage que tiene que absorber parte de ese dinero. Esto, digamos, ya se está recuperando, lo vemos, pero en la medida que se vaya consolidando más la economía, esto va a ir para mejor. Pero bueno, más producción es más comercio, y acá me meto en el terreno que más le gusta a Luis Miguel, que es el tema de los mercados, y el tamaño de mercado y el tema de necesitar meterte en los mercados, ¿no?
Y en este punto de competitividad, en la matriz esta, Argentina está a punto 28, les diría que está dentro de todo, dentro de lo mejor, pero eso me parece que es más bien una cuestión cualitativa. Lo que vemos es que Argentina, así, en lo que fue, digamos, los últimos 15 años, tuvo una muy pobre, digamos, política externa, ¿no? Eso se revirtió a partir del nuevo gobierno, la política externa cambió, ¿no? Pero, digamos, en todos esos años lo que pasó es que la mayor parte de los países, digamos, avanzaron en un montón de acuerdos entre los países para potenciar el comercio puntual, digamos, de cada uno. Entonces, por ejemplo, el acceso al mercado chino, ¿no? Argentina entra a China con el 12% de sus carnes congeladas, el 10% en manteca, el 15% en leche en polvo, pero por ejemplo Australia, a raíz de estos convenios bilaterales, entra con el 9 hoy y en el 2024 va a entrar con el 0 a esos mercados. Por ejemplo, en manteca también, hoy entra con el 9, 8 y va a entrar con el 0 en el 2024. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de las peras frescas, hoy Argentina entra con el 10, pero Nueva Zelanda hoy ya, a raíz de estos acuerdos, tienen 0. Entonces, acá también hay algunos, yo les voy a dejar esto en la página de la Sociedad Rural Argentina, en descargas va a estar colgado este mismo documento para que ustedes lo puedan ver. Yo ya volví. Por ejemplo, el acuerdo Australia-Estados Unidos va a hacer que la carne vacuna va a entrar a Australia libre a partir del 2023, ¿no? Y carne ovina libre ya desde el 2008. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, Argentina, con nuestros principales competidores, Argentina tiene 3 acuerdos, ¿no? Tiene 3 acuerdos con 13 países. Brasil tiene 4 con 23 países, pero el resto de la mayor parte con los que nosotros competimos tiene 10, 12 acuerdos con 20 o 30 países, ¿no? Esto en términos, por ejemplo, medidos en términos de la población mundial que incluyen esos acuerdos para ver, decir, bueno, estos acuerdos qué potencialidad tienen. En el caso de Argentina, estos 3 acuerdos tienen el 27% de la población mundial, porque acá está metido el acuerdo con India, Mercosur-India, que tiene muy baja calidad el acuerdo, ¿no? Con lo cual este dato real es más bajo. Pero, por ejemplo, Indonesia tiene acuerdos con el 48% de la población mundial, Australia con el 36%, China con el 53% de la población mundial. En términos de porcentaje del PBI de esos acuerdos, para decir, bueno, ¿qué magnitud tiene esto? Bueno, Argentina tiene estos 13 países, es el 9% del PBI mundial, ¿no? Mientras que los acuerdos que tienen Canadá, Australia, Estados Unidos, digamos, tienen 31 en el caso de Canadá, 53% en el caso de Australia, 34% del Producto Bruto Mundial, digamos, son los acuerdos. Esto es para ver la potencialidad y para ver las performances, cómo crecieron esas economías en los últimos 10 años, que es este último cuadro. Ven que, por ejemplo, los acuerdos que tiene con China, las economías crecieron 120% en los últimos 10 años, mientras que nosotros, los países con los que nosotros tenemos acuerdo, crecieron tan solo un 43% en 10 años. Con lo cual, esto nos sirve para ver, digamos, justamente la magnitud que tienen, o sea que la proyección tienen, digamos, de los acuerdos nuestros tienen, digamos, una poca magnitud, medido en términos económicos, porque el resto de los países, digamos, tienen acuerdos con economías que son mucho más grandes y que en los últimos 10 años tuvieron una dinámica mucho más fuerte que la que tuvo la dinámica de los acuerdos argentinos. Para resumir, lo que nosotros pensamos es que el comercio global se está recuperando,
la economía en el año 2015 y 2016 tuvo un shock externo muy fuerte. Tengan en cuenta que en el año 2012, 2013, Argentina exportaba 80.000 millones de dólares. En el 2015 exportamos 60.000 millones de dólares. Tuvimos 20.000 millones de dólares menos, producto de lo que fue el shock, digamos, de precios, digamos, de la economía internacional. Eso se está recuperando. Hay, digamos, una política económica que está enfilando, digamos, hacia un rumbo que va a permitir en el futuro horizontes con, digamos, con negocios con horizontes mucho más largos, ¿no? Y eso es positivo. En materia de competitividad, nosotros, digamos, desde el Instituto estamos todos los días viendo todas estas variables, analizando, digamos, tenemos un set de puntos mucho más amplios por el tiempo que tenemos. Yo no me puedo extender más, pero estamos, digamos, haciéndole la marca personal a esto, ¿no? Constantemente, y tenemos mucho para trabajar para poder nivelarnos. Vemos que en parte, digamos, lo que se ve es que, digamos, estamos en un buen camino, digamos, hacia poder lograr eso. Y bueno, el sector productor de alimentos y ustedes, ¿no?, que son los que finalmente hacen la cosa, ¿no?, y trabajan en esto y lo llevan adelante, porque son, digamos, los actores principales en todo esto, tienen, digamos, mucha importancia para, digamos, seguir realizando inversiones en este sector y así poder seguir generando empleo, digamos, y construyendo, digamos, un país, digamos, con producción, ¿no? Así que, bueno, les dejo el desafío de esto y, bueno, muchas gracias por su atención.